Bueno, ahora pasaremos nuestro pseudocódigo a Java con el IDE de NetBeans. Aquí nosotros, como podemos ver la estructura de nuestro algoritmo, tenemos primero lo que es la cabecera. En sí definimos el nombre del algoritmo. En nuestro IDE de NetBeans creamos en este caso un nuevo proyecto, lo cual podemos hacerle en esta carpetita de aquí que nos dice nuevo proyecto, o nos vamos directamente a File y New Project. Aquí seleccionamos qué tipo de proyecto va a ser. Como en este caso solo vamos a hacer una aplicación de Java, seleccionamos, ponemos siguiente. En esta parte definimos el nombre en sí de nuestra aplicación. Aquí, como tenemos en el ejemplo, ponemos ejemplo 1 y sumar. Aquí seleccionamos la ubicación en donde se va a crear nuestro proyecto. Por defecto siempre va a estar en documentos y en una carpeta que dice NetBeans Project. Le dejo ahí por defecto. Esto no le tocamos. Y esta parte de aquí, por ahora vamos a utilizar la clase principal o clase main, y le vamos a dejar este checkbox seleccionado. Ya con eso ponemos finalizar y estaría creado nuestro proyecto y se abre directamente ya nuestra clase principal. En esta parte tenemos lo que es comentarios. Estos comentarios, a la hora de ejecutar nuestra aplicación, no van a realizar nada, porque solo son para que el programador o los que vean el código lo puedan leer. Eso es para establecer o decir por ahí esta línea de código hace tal cosa, más no para que se muestre al usuario. Entonces podemos borrarle. Aquí sale el nombre de la máquina en donde se crea la clase. Como mi laptop está con el nombre de Alexander, sale ahí. Borramos todos esos comentarios. Ya miren, como nos dice en este comentario, todo el código de la aplicación aquí, toda la lógica de la aplicación o el código aquí. Entonces debemos tomar en cuenta que dentro de estas llavecitas debemos poner todo el código, ¿sí? Aquí nos especifica primero el paquete en donde está nuestra clase. El paquete podemos verlo en esta parte de la izquierda, es este de aquí. En sí, si nosotros nos vamos a la dirección en donde se creó nuestro proyecto, esto va a ser una carpeta. Estos paquetes son para poder nosotros ordenar de mejor manera nuestras clases, porque vamos a tener varias clases vamos a crear posteriormente. Bueno, las clases en sí es donde nosotros vamos a poner todo el código, como en este caso esta clase principal. Esta clase principal
como les digo, tiene el paquete en donde se encuentra, tiene la clase, el nombre de la clase, que es ejemplo 1 sumar, y tiene un método principal, que es main. Bueno, para este ejemplo, como nos dice en el algoritmo o el pseudocódigo, ya tenemos declarado el nombre, que es nuestro ejemplo 1 sumar. Ahora vamos a declarar los tipos de variables. Aquí me dice que declare entero A, B y C. Entonces, para nosotros declarar la sintaxis en Java es el tipo de dato, tal como está aquí. El tipo de dato, luego la variable. De tipo de dato entero, en Java la palabra reservada para entero es int. Int, ponemos nuestra variable a y siempre al final de una instrucción debemos ponerle el punto y coma. Tenemos definido de esa manera. Podemos hacerle también en una sola línea declarar todas las variables si son del mismo tipo. Por ejemplo, int b, c. En este caso da lo mismo que poner int a, int b o int c. ¿Sí? Para tener más resumido el código, solo se le pone con coma y coma. ¿Ya? Entonces tenemos declarado nuestras variables. Como ya les había especificado anteriormente, al momento de declarar estas variables, se reserva un espacio de memoria en mi computadora, el cual ahorita está vacío. Y en el transcurso del programa va a ir cambiando, almacenándose datos, información para su uso. Ya definido nuestras variables, vamos a iniciar con la lógica de nuestra aplicación. Entonces, inicio. Como inicio, bueno, aquí lo primero que hace es escribir, introduzca el primer número entero. Eso, escribir, es mostrar por pantalla, mostrarle al usuario o mostrarle en esta parte en consola. En consola es este cuadrito de la parte inferior en donde se va a mostrar todos los mensajes que mandemos y va a interactuar con el usuario. Entonces, para nosotros escribir, mandar imprimir o mostrarle al usuario, los comandos o palabras reservadas son system.out.println. Dentro de estas paréntesis, dentro de estos paréntesis nosotros vamos a poner todo el texto. Aquí ponemos entonces, introduzca el primer número entero. ¿Sí? Si se van dando cuenta que aquí ya utilizamos
el lenguaje de programación Java, que ya mediante el compilador o el IDE de NetBeans se transforma en código binario, lo que entendería la máquina. Lo que era anteriormente nuestro algoritmo, que estaba en pseudocódigo, más estaba entre nuestro lenguaje y lenguaje máquina. Estaba entre un intermedio. Porque aquí, miren, le ponemos escribir. Pero en sí, ya en la programación, de escribir no es una palabra reservada. Nosotros podemos ir probando siempre que vayamos haciendo una modificación en nuestro programa, ir probando, lo cual podemos ejecutar nuestra aplicación. Una de las formas puede ser en la misma clase o la clase principal, clic derecho y nos sale una parte que dice Run File. En el caso de que tengan en español, ejecutar este archivo. Aquí nosotros ponemos Run File y vemos en la parte de acá abajo que se está ejecutando nuestra aplicación. Aquí nos muestra el primer mensaje, que es introduzca el primer número entero. Y como nos dice aquí que nuestra aplicación ha finalizado con éxito y se ha demorado 2 segundos en ejecutarse. Entonces, lo que hace es compila todo el código. En primera instancia compila todo. ¿Qué es compilar? Compilar va reconociendo cada una de estas líneas, cada una de las palabras, va viendo si existen esas palabras, son palabras reservadas, si está bien el código, la estructura, la sintaxis. En el caso de no tener el punto y coma aquí, miren, ya directamente en NetBeans me da una alerta que me falta un punto y coma o que tiene un error. Si ejecuto en esta parte, aquí también me sale, dice, uno o más proyectos que están compilados con error, o sea, tienen error. Y si aún así le ponemos que se ejecute, bueno, ya en esta parte sí nos ejecuta. Pero hay veces que se nos pasa así otras cosas más importantes. Bueno, si le borro aquí, ahí veamos. Sí, sí, sigue saliendo. Pero bueno, ya con eso vamos a ir viendo en el transcurso de los videos. Ahora, como ya tenemos el mensaje que le muestra al usuario, esto ya es lo que le va a mostrar al usuario, ¿no? Ya tenemos ese mensaje. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que leamos y almacenemos ese dato en una variable. ¿Ya? Para nosotros leer, existe una librería o unas clases que ya están hechas y nosotros debemos llamarles o importarles, que son de escáner. Como es una variable que igual vamos a definir de tipo escáner o tipo lectura, la definimos donde están las otras para tener un orden. Siempre es para tener un orden.
porque también se puede definir acá abajo. Pero cuando tenemos una aplicación grande y necesitamos buscar dónde declaramos una variable o algo así, se nos pierde y tenemos que buscar todito en todito el código. Entonces, aquí ponemos escáner. Este va a ser de tipo escáner. Aquí vamos a poner el tipo, bueno, aquí vamos a poner la variable teclado, porque por el teclado es lo que va a introducir. Es igual a new scanner. Nosotros, para que me muestre toda esta parte, podemos ponerle escribiendo una parte del código y control espacio, ¿sí? Ahí le ponemos enter y nos salen las diferentes opciones. Además, que al ponerle control espacio se va a importar esta librería. Miren, se va a importar porque antes no teníamos esta, teníamos ahí. Y miren, si yo pongo control espacio, selecciono la primera y automáticamente se me importa esa librería, import java util scanner. En el caso de escribirle o teclearle todo sin necesidad de control espacio, bueno, aquí ponemos system.in. Ya, esta variable es la que nos va a permitir leer lo que el usuario escriba. Ya, aquí no tenemos ningún error, pero en el caso de teclearle todo esto y no se me genere esta, mire, va a salir un error que dice que no encuentra el símbolo escáner o la palabra escáner. Para ello tenemos este foquito que nos sale aquí con un error. Les presionamos y en la primera opción nos da añadir, import o importar la librería de escáner. Le damos ahí y nos importa. O directamente uno también se puede ir y escribir eso. Ya. Ahora, ya con eso, con el escáner, nosotros vamos a poder leer lo que introduce el usuario. Entonces, ponemos teclado punto next. Al ponerle next, miren, este me devuelve un tipo string. ¿Qué es un tipo string? Es una cadena de texto. Es un tipo de dato de texto. Pero, como nosotros vamos a almacenar en variables que son tipo entero, este no me sirve. Necesitamos poner next int, que me devuelve un tipo de dato entero para almacenar en una variable entera. Ya, aquí lo único que hace es leer, ¿sí? Pero miren, aquí leer y almacenar en A. Entonces nosotros debemos ponerle lo que es la asignación de el dato
o la información que esté en esta parte, asignarle a nuestra variable a. Eso solo se lo realiza con un igual. Entonces ponemos a igual a teclado.nextInt. Y como es el mismo tipo de dato, no hay ningún problema. En el caso que teníamos aquí, que teníamos el next, string, si le dejamos ahí, miren, ya directamente nos va a salir error. Hay que tener muy en cuenta esto y siempre verificar los errores, leer los mensajes de error. Siempre, bueno, van a salir en inglés, dependiendo cómo tengan instalado. Pero aquí me dice tipos incompatibles. Una cadena de texto no puede estar convertida en un entero, ¿sí? No puede estar convertida en un entero una cadena de texto. Por lo cual debemos ponerle int. Entonces, el mismo tipo de dato almacena, bueno, en la asignación siempre se almacena el mismo tipo de dato en la variable del mismo tipo de dato. Entonces, este es un int, aquí debe estar un int. Si este es un string, aquí debe estar un string. ¿Sí? Ya. Ahora ponemos que nos muestre en pantalla el siguiente mensaje, que sería introduzca el segundo número entero. Aquí, una manera para escribir esta línea, bueno, de estas palabras reservadas para escribir en NetBeans, solo ponemos south y presionamos tab, la tecla de tab. Mire, se me generó automáticamente el código. Y ya dentro de las comillas nosotros ponemos el mensaje: introduzca el segundo número entero. Aquí debemos hacer lo mismo. La asignación, bueno, la lectura y asignación. Entonces ponemos b es igual a teclado con la misma variable de lectura, teclado.next int. ¿Sí? Entonces, al momento que llegue aquí, el usuario va, bueno, este teclado.nextInt va a pausar el programa. Le pausa y le deja ahí hasta que el usuario ingrese un número y presione Enter. Cuando el usuario haya realizado esa acción, aquí el espacio de memoria que reservamos que estaba vacío para A, se va a almacenar el dato que el usuario ingrese. Ya. Entonces este estaría ya lleno. Al momento que llegue a esta línea de acá abajo, va a realizar lo mismo. Va a pausarse, va a esperar que el usuario escriba, presione Enter y va a leerle y almacenarle en B. Entonces tendríamos A y B están el espacio de memoria llenos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Cuando ya leamos B, vamos a hacer la operación A más B y le vamos a asignar a C. ¿Sí? Entonces, C va a ser igual a A más B. ¿Sí?
Y para finalizar, escribir la suma es. Entonces ponemos south tab y ponemos la suma es. Miren, aquí es también muy importante porque vamos a hacer una concatenación. ¿A qué se refiere con concatenación? Es que este de tipo entero y aquí este es de tipo string. La concatenación consiste en unir cadenas de texto, para lo cual se utiliza el más y se pone la siguiente cadena en sí. O sea, se puede poner más, aquí resultado, ya. Entonces lo que haría es, la suma es resultado. Eso nos saldría. Pero al ponerle un entero aquí, no vamos a tener problema, porque aquí ya le está obligando a que este entero se convierta en una cadena de texto y se concatene en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación. Miren, en esta parte, como les decía, viene, creó los espacios de memoria. Ahorita están los espacios de memoria vacíos, ¿sí? Creó la variable de tipo escáner. Me muestra el mensaje para introducir el primer número. Y aquí me dice que, como les decía, se pausa hasta que el usuario ingrese el número. Entonces, voy a introducir un 5. Cuando presione Enter, mire, ahorita el 5 está almacenado en la variable A. ¿Sí? El 5 está almacenado en la variable A y me mostró el siguiente mensaje. Ahora pongo aquí un 7. Enter. Ya. Ese 7 se almacenó en la variable B. Entonces, para C va a ser 5 más 7. ¿Cuánto es? 12. El 12 se almacena en C. Y en la concatenación sale, la suma es 12. ¿Sí? Si nosotros queremos ver igual si los datos no han cambiado de nuestras variables, vamos a ponerle aquí A, dos puntos, concatenado con A. Y le ponemos B, dos puntos, concatenado con B. Ejecutamos de nuevo. Mire, en esta parte también, cuando ya esté ejecutando nuestra aplicación, podemos volverle a ejecutar de aquí, reejecutar, ¿sí? Ya introducimos 5, introducimos 7, mire, la suma es 12, los valores de A, 5, valor de B, 7, ¿sí? Entonces, aún, o sea, se conservan. Cuando ya se finaliza la aplicación, ya las variables se pierden y ya no están en memoria. Así es como se realizan las distintas operaciones
operaciones. Ya, entonces lo que hemos hecho es pasar nuestro algoritmo de pseudocódigo a un algoritmo ya en código Java. ¿Sí? Nos encontramos con lo que era una clase. La clase principal que les decía. Aquí, la clase principal es un archivo en donde se escribe el código. O sea, son archivos distintos en donde vamos a escribir código y lo vamos a ir ordenando dependiendo cómo lo vayamos necesitando. También nos encontramos con lo que eran los paquetes. Los paquetes son las clases en donde los paquetes son carpetas en sí que almacenan clases para tener un orden. Ya, aquí también vimos el método main, donde entre las llaves que escribimos todo el código. El método, un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos nuestro método main, que es una porción o una parte de nuestro código, la cual podemos llamarle con un nombre que estaba como main. En ese caso podemos crear otros métodos con otros nombres. Este también va a tener unos accesores, un tipo de dato de retorno, todo eso que posteriormente vamos a ir estudiando. Pero dentro de cada método es donde va a ir todo el código y la lógica de programación. Miren, aquí el método main, como teníamos declarado. Primero la clase main. Dentro de la clase vamos a declarar nuestro método main. Aquí es un estándar utilizado para iniciar la ejecución de cualquier programa Java. ¿Por qué es main? ¿Por qué es principal? Porque es el método o es el único método que puede ejecutar nuestra aplicación. Si nosotros no tenemos este método dentro de nuestra clase, tenemos otros métodos y no nos va a dar ningún error. Pero si ponemos a ejecutar o a compilar nuestro programa, no nos da ninguna solución, no se ejecuta nada, porque este método principal es el que ejecuta todo. ¿Sí? Aquí, como les decía, tiene unas palabras reservadas, al igual que definimos la clase. Mire, esta palabra define la accesibilidad al método. Entonces, este método va a ser público. Puede ser público, protegido, privado o default. Que mediante cuando utilicemos varias clases, ya vamos a analizar cómo es lo que nos va a servir. Si es mejor público, si es mejor privado. Y estático es porque el método principal está dentro de la misma clase y esa es la sintaxis que se declara de este método. El void es porque este método no me va a retornar ningún tipo de dato. Ya luego hablaremos de retorno. Y siempre nuestro método main va a ser este. O sea, la sintaxis siempre es escribir de esta manera. Y dentro de estas llaves poner el código. Hay que tomar en cuenta siempre que
no debemos borrarle estas. Miren, si esta abre, aquí cierra, esta abre, aquí le cierro. Si una de esas está falto o una está de más, también nos va a salir error. Por eso hay que tomar siempre en cuenta eso. Al mismo instante que abra una, tengo que cerrarla. Ya. Bueno, como nos dice aquí, el punto de entrada de las aplicaciones Java es inalterable, public y static. Nosotros no podemos cambiarle en esta parte, porque bueno, si, como les decía, estos modificadores de acceso, si nosotros le cambiamos a private, ya no vamos a poder acceder. Bueno, este método siempre va a ser público. En los otros métodos que vayamos a crear, ahí ya podemos cambiarle el public. El único mecanismo automático para realizar las tareas al invocar una clase. Esto es, al momento de ejecutarse determinada clase siempre será ejecutado todo el contenido dentro de dicho método. ¿Sí? Entonces, cada que yo presiono ejecutar este archivo o correr el programa, compilar, siempre viene aquí y dentro de este método se va a ejecutar el código. La declaración, ya como vimos anteriormente, es de esta manera. Lo que podemos cambiarle es aquí, lo que está entre estos paréntesis. Esto de acá, miren, se permanece ahí intacto. Entonces aquí, string, art, y ponemos estos corchetes casi al último. Aquí se cambian, o podemos ponerle con 3 puntos. Esas son las 3 únicas formas de declarar. No podemos cambiar nada más. Bueno, algo también muy importante aquí, que es cómo mostrar varias líneas de código con una sola instrucción. ¿Sí? Si recuerdan, utilizamos el system.out.println. Dentro de ese, nosotros podemos utilizar las estas distintas instrucciones o caracteres especiales para realizar así saltos de línea. Miren, en este caso, /n es el salto de línea. Coloca el cursor de la pantalla al inicio de la siguiente línea. El /t es un tabulador, o sea, funciona igual que tab. El /n retorno, bueno, eso no, ahorita no vamos a utilizar. Lo que en sí podemos utilizar es /n y /t o / bueno, backslash, porque slash es al contrario. Ya, entonces podemos irnos a nuestro programa y aquí miren, el system.out.println que estábamos utilizando es el que me escribe o me muestra por pantalla y me hace un salto de línea. Pero también hay el system.out.print. Si le borramos el ln, no hay ningún problema, pero el ln es el que hace el salto de línea. Entonces, si le ejecutamos nosotros en esta parte
Miren dónde está el salto de línea. Bueno, en dónde está nuestro cursor. No hace el salto de línea. Si le dejamos con LN, aquí sí ya hace el salto de línea. Miren, tenemos ahí, ya. Bueno, pero en el caso de tener ahí y quiera hacer un salto de línea en el medio de estos dos, o sea, una solución sería poner un system.out.println hasta aquí y luego vuelta a un system.out.print con lo que resta, ¿sí? Pero mediante estos comandos de aquí nosotros podemos hacerlo en la misma línea de código. Ponemos backslash. Si no tienen dentro de su computador el backslash, pueden poner alt 92 y sale n. Miren, ahí ejecuto. Miren, llega aquí, hace el salto de línea y me deja el cursor ahí en la segunda línea, ¿sí? Ya. Ahora, si utilizamos el slash t, ¿qué era el slash t? Un tabulador horizontal. Lo que va a hacer que en medio de introduzca y él va a ejecutar, me parece que el tab tiene una distancia de 5 espacios. Entonces, ejecutamos, mire, aquí, todo el tab que me muestra, ¿sí? También se preguntarán, si yo deseo imprimir o mostrar en pantalla comillas, si le pongo ahí, mire, es como ya cerrarle, como aquí abre, aquí le cierra. Y acá ya se queda esto como error. Entonces, para que no reconozca ahí como palabra o como carácter especial, sino que reconozca como texto, tenemos que ponerle el backslash comillas, y ahí me va a imprimir la comilla. Mire, ahí está. Ya. Eso en cuanto al system.out.print. Ya. Ahora, en la aritmética, ¿qué tenemos? Las operaciones en Java. Las operaciones básicas. Operaciones de suma, resta, multiplicación, división, residuo. Ya. Se utiliza estos mismos símbolos del más, menos, el asterisco, división, para lo que es estas operaciones. Miren, en álgebra se utiliza f más 7. En Java también se utiliza f más 7. Como ya hicimos en el ejemplo de poner a más b. Utilizamos p menos c para la resta. En Java, p menos c. Aquí en la multiplicación hay que tener muy en cuenta. En álgebra nosotros podemos ponerle b, m. Aquí está haciendo una multiplicación.
A veces solo necesita un punto, a veces se le pone con el por o el asterisco, pero también se puede usar esta notación. BM está multiplicando B por M, pero en Java no va a ser de esa manera. Si nosotros ponemos BM, en este caso, aquí A más B, A menos B, sí, está bien. Pero si ponemos A, B, miren, esto le reconoce como una variable. O sea, AB es una variable así unida. Y si no tenemos esa variable, nos va a dar un error. Para que se especifique como una multiplicación, siempre, obligatoriamente, debe estar el asterisco en el medio. B por M. Entonces, A por B. Si nosotros ejecutamos la aplicación, vamos a poner 5 por 3, 15. Aquí ya sería el mensaje, la multiplicación es 15. ¿Sí? Dejamos como estaba. Mire, para la división, en álgebra se utiliza x dividido por y, o x dividido por y, o con este otro símbolo. ¿Sí? En Java únicamente es con el slash. Entonces, CA dividido por AB. Ejecutamos. Ponemos 10 para 2. Mire, 5. ¿Sí? Y el módulo. El módulo o el residuo es cuando nosotros realizamos una división que es inexacta. ¿Sí? ¿A qué quiero decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, dividimos 10 para 3, 10 para 3 va a ser a 3.3.3.3. Ya. Pero el residuo en sí sería 10 dividido para 3. 3 queda como entero. Entonces, 3 por 3 ya llega a 9. Y el residuo, lo que sobra, es el 1. Entonces me va a salir el 1. Si nosotros ponemos A, residuo de B, AB residuo, entonces ponemos 10 para 3. Mire, el residuo es 1. Porque este 1 es el que no se puede dividir, o sea, que salga en números enteros para 3. ¿Sí? Ahora tenemos las reglas de presencia de operadores. Bueno, siempre es aconsejable poner paréntesis para tener una mejor comprensión cuando realizamos operaciones en Java. Bueno, cuando realizamos operaciones en una calculadora, así. O sea, la computadora o la calculadora no va a tener inconvenientes porque va a respetar las reglas de precedencia. En cambio, es más complejo o más difícil para las personas entender cómo es lo que se realiza las operaciones. Pero cabe recalcar aquí la prioridad que tiene cada una de ellas. Siempre se evalúa primero lo que es la multiplicación y división. Si hay varios operadores de este tipo, se evalúan de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, luego va el residuo y al último se deja la suma y resta.
Hay veces que tenemos en donde C o A es igual a por A más 5. Bueno, pongamos números nomás. 2 más 5 por 3 menos 10. Mire, ahí. Hay personas que vienen y dicen 2 más 5, 7. Por 3, 21. Menos 10, 11. 11. ¿Sí? Pero en este caso estaría mal. Porque respetando esta, bueno, si le ejecutamos y le mostramos el resultado, mire, A es 7, no es 11. Entonces, nos vamos a las reglas de precedencia. ¿Qué es primero? La multiplicación. Aquí tenemos multiplicación y división. Sí, 5 por 3, 15. 15 más 2, ¿cuánto sería? 17. 17 menos 10, 7. ¿Sí? Entonces hay que respetar esas reglas. Para mejor entendimiento se utiliza de esta manera. Se pone ahí. Entonces ahí ya uno se puede orientar de mejor manera. Ya este sería como un ejemplo nomás. Aquí tenemos ejemplos de expresiones algebraicas y de Java. Mire, en esta parte siempre pongan aquí con paréntesis y paréntesis en Java. En álgebra podemos escribir de esta manera, pero en código Java pues no le podemos poner así. Entonces, para especificar que desde A hasta E está dividiendo para 5, se le pone encerrando ahí. Porque caso contrario, si sin estos agrupadores, solo le dejamos así nomás, sería que E nomás se estuviera dividiendo para 5. ¿Ya? Aquí en álgebra, como les decía, en mx, aquí está multiplicando. Aquí debemos poner m por x más b. Bueno, entonces eso sería por este video. Luego ya vamos a comenzar a analizar o a estudiar las sentencias, las condiciones, y de igual manera con cada proyecto que vayamos haciendo, con cada código, vamos a ir explicando las palabras reservadas, la estructura, la sintaxis y cualquier cosa que se vaya presentando.